Hola, bienvenidos a nuestro Expreso Financiero, un espacio en donde hablamos de todo lo que tienes que saber para empezar la semana. Bueno, feliz año para todos. Reanudamos después de unas vacaciones. ¿Cómo estás, Esteban? Muy contento, lleno de energía, emocionado por un año nuevo y un año que tiene bastantes retos. De acuerdo, Esteban. Bueno, empezamos el año. Bueno, antes de hablar de cómo empezamos el año, hablemos de cómo finalizamos el año. Vimos una valorización de las acciones de Colombia cercano al 50%. El oro siguió, pero impresionante, con una valorización pues por encima del 60%. Vimos una volatilidad muy grande en la deuda pública en Colombia, con anuncios importantes en materia de incremento salarial, emergencia económica, temas tributarios. Tuvimos pues todos estos cambios geopolíticos con pues lo que pasó con, digamos, que la salida de Nicolás Maduro en Venezuela. Ahorita pues estamos con la situación muy difícil en Irán. Adicionalmente empezamos la semana pues con un ruido muy fuerte en torno a investigaciones de miembros de la FED, tipo de cambio en Colombia cayendo con fuerza, dólar también debilitándose, y muchas noticias. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, empecemos por fuera, sí. Algo que ya vimos para el año pasado, cerramos Estados Unidos con un 16% arriba, un desempeño bastante bueno. Históricamente, si analizamos y empezamos a desglosar, lo que vemos es tecnológicas como el gran ganador en lo corrido del año, todo la temática de inteligencia artificial impulsando estas ganancias y digamos que para este año va cambiando un poco la narrativa. Ahora, viendo cómo cerró Estados Unidos en diciembre, tuvimos ciertos retrocesos al final del mes, que se comieron algunas de las ganancias que tuvimos a lo largo del mes. El inicio de diciembre también fue un poco complicado, pero digamos que fue un cierre positivo del año en términos netos. Ahora, cuando miramos también ese cierre para el año pasado, y como ya lo mencionaste con tema de oro, de hecho creo que ya abrimos dólar por debajo de 3.700, si Sí, no estoy tres mal. mil seiscientos ochenta y pico lo vi ahorita en la apertura. Y eso pues está asociado también a esa debilidad del dólar, desde mi punto de vista también muy asociado a lo que pueda pasar con la Reserva Federal, porque el hecho de que haya en términos generales pues unas dudas sobre la institucionalidad de los miembros de la Fed, pues básicamente pone de manifiesto de qué tan creíble y qué tan sostenible es esa fortaleza del dólar y ese patrón dólar, y ahí pues hemos visto algo de correcciones en el DXY, y eso pues pues se ha visto incidido en una fortaleza de las monedas LATAM, porque no solamente es el peso colombiano que está valorizándose, sino estamos viendo movimientos a lo largo de otras monedas LATAM. Pero no nos salgamos del tema porque yo quiero ir cerrando, ¿no? Entonces vamos con acciones, un año magnífico. Las casas siguen mandando como mensajes relativamente constructivos. En un minutico, ¿cuáles son esos views que tú quieres destacar, que hay coincidencia en términos de equity internacional para el 2026? Bueno, uno de los sectores más llamativos en equity internacional para 2026 es healthcare. Healthcare en este momento representa unas valuaciones muy interesantes, o sea, está relativamente económico tanto con su historia como comparativamente contra otros sectores hoy. Entonces, healthcare, digamos, casi que una apuesta bastante interesante. En algunos sectores, más que otros, puede tener unas oportunidades de retorno mucho más sólidas. Estamos viendo algunas compañías individualmente que tienen un potencial de crecimiento de corto plazo muy interesante. Sectores industriales, ¿sí? Particularmente sector defensa, sector de infraestructura, lo que estamos viendo en construcción en Estados Unidos puede ser también muy interesante, sobre todo cuando estamos viendo algunos intereses en construcción no dirigida hacia la vivienda, sino proyectos de infraestructura, en construcción de fábricas, de centros de comerciales, y todos estos nuevos proyectos pueden estar dando retornos muy interesantes para este año. Y saliéndonos de Estados Unidos, yéndonos un poco, por ejemplo, hacia Europa, lo que estamos viendo es, en caso tal de una reducción en el conflicto ruso-ucraniano, que digamos que las posibilidades para este año han venido creciendo. Estamos viendo un discurso mucho más moderado entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.
Sectores de industria y energía en Europa pueden ser también muy interesantes, bancos y healthcare, aunque healthcare puede ser un poco más interesante hacia Estados Unidos, porque estamos viendo un potencial de crecimiento más grande, una ventaja competitiva un poco más interesante y una ventaja desde el lado, digamos, de las políticas por parte del gobierno Trump mucho más fuertes. Y hacia, por ejemplo, Japón, todo lo que tenga que ver relacionado hacia la reindustrialización de Estados Unidos, todo lo que tenga que ver con suministro, la cadena de suministro para inteligencia artificial, creemos que van a ser los drivers importantes para 2026 en equity. Clarísimo, y ahí yo también coincido con esos views que tú nos estás contando. Y una cosa que yo he visto muy reiterativa para este año es un view extraordinario en commodities. Yo no he visto ninguna casa que no sigamos, pues, digamos, manteniendo un view extraordinario en commodities, incluso para el oro, que pues es un asset class que se ha venido valorizando de una forma impresionante. Entonces, todo lo que son, pues, commodities, obviamente metales, oro, plata, cobre, tierras raras, pero también todo el tema de commodities agrícolas, café, digamos que cereales, etcétera, etcétera. He visto mucha coincidencia. Pensando en eso y tal vez volviéndolo a aterrizar hacia equity, ¿qué has visto sobre equity emergente? Un poco la tesis que yo he leído ha estado muy relacionada con ese ímpetu favorable en commodities que de una forma tendría un coletazo positivo en muchos mercados emergentes que son intensivos en producción de commodities. ¿Cómo ves esto y qué sientes que has leído tú o que has visto para emergentes? Por ejemplo, para emergentes tenemos, en el caso de tierras raras, ¿sí? Para todo este desarrollo que se está haciendo de inteligencia artificial, el producto principal es tierras raras. Por eso hemos visto como tanto ese crecimiento en la demanda, toda la situación que tuvimos el año pasado de oferta, por ejemplo, en cobre por parte de Chile, y el interés por el desarrollo de más baterías para la industria de vehículos eléctricos. Entonces, todos estos acuerdos nuevos que hemos visto en Bolivia para el suministro de más, ay, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llamaba el material? Cobalto, no. No, litio, el Litio. litio. Ah, para Para las baterías, exactamente. Entonces, digamos que desde desarrollados estamos viendo un view muy positivo. Es un view considerablemente positivo que tiene, digamos, el mayor elemento de riesgo es la parte política. Estamos viendo unos relacionamientos con China, con Estados Unidos, que pueden empezar a generar que estos países, digamos, un poco más pequeños, queden envueltos en estas tensiones. Hay algunas, digamos, regiones que tienen un view mucho más positivo que otras. Latinoamérica, digamos que es una región en donde en este momento hay un view positivo para equity. Vemos un crecimiento importante, como ya lo mencionaste, el café, digamos, una relación menos tensa con Brasil por parte de Estados Unidos. A pesar, digamos, de las declaraciones recientes con México, México sigue siendo un aliado estratégico muy fuerte para Estados Unidos y en general toda la región, digamos que las expectativas siguen siendo positivas en materia de los productos que tienden a exportar. Y pasando, por ejemplo, a emergentes en Asia, lo que tenemos en China, en India, es también una situación bastante similar, donde productos agrícolas, productos mineros van a tener un desarrollo importante por la inversión que se está haciendo, ya sea que estén correlacionados con inteligencia artificial o un entorno donde el consumo crezca, que es la expectativa para este año, en donde productos agrícolas y demás también tengan una demanda importante. Bueno, entonces ya vamos sacando conclusiones para pasar a otros asset class, pero empezamos el año con un ímpetu bastante favorable en equity, las expectativas siguen siendo constructivas, para emergentes hay oportunidades relacionadas en países productores de commodities, para desarrollados temas de infraestructura, obviamente temas de salud y muchos sectores que en cierta forma están rezagados versus sectores, pues digamos que se valorizaron mucho en los años anteriores y donde hay potencial de valor. Bueno, evidentemente el tema geopolítico va a seguir siendo importante. Nos encontramos a comienzos del año como en un juego de Risk donde tú coges estos, tú coges esta región y realmente pues sí es muy interesante con lo que ha pasado pues ahorita en la región de América Latina con Venezuela, lo que está pasando pues digamos con la evolución del conflicto en Rusia y Ucrania y un poco la expectativa de lo que pueda pasar con Taiwán va a ser absolutamente clave. Aquí no nos podemos profundizar porque no vamos a tener tiempo, pero un mensaje que queremos, pues digamos que los oyentes tengan claro y es que el tema geopolítico va a seguir siendo un factor de generación de volatilidad importante para los asset class y en ese sentido, pues seguramente las noticias pues van a seguir llegando. Ahora yo quiero aterrizar rápidamente
con otro asset class y es la renta fija. ¿Por qué? Pues porque muchos de nosotros somos inversionistas en instrumentos de deuda privada, en instrumentos de deuda pública y hemos tenido pues muchas noticias particularmente en el ámbito local relacionado con preocupaciones en materia de inflación, preocupaciones en materia pues de sostenibilidad fiscal. Hemos tenido pues digamos un downgrade reciente de nuevo de la calificación de riesgo y miedos de que en 2026 volvamos a tener otros downgrade porque las calificadoras, Fitch se pronunció la última semana, la gran mayoría de calificadoras nos están diciendo pilas porque el tema del endeudamiento en Colombia se ha deteriorado de forma muy contundente y todo eso ha hecho que la volatilidad en diciembre fuera muy grande para la deuda pública y en enero empezamos con una volatilidad muy grande en la deuda privada y portafolios, instrumentos que tradicionalmente son, digamos, con una relación riesgo-retorno bastante atractiva, han mostrado pues que efectivamente la volatilidad se ha incrementado. ¿Cómo estás viendo tú esto? Y particularmente, muy concisamente te voy a preguntar, ¿qué has visto en proyecciones de inflación con el incremento del salario mínimo pues muy por encima de lo que los agentes estaban pensando? Pues estamos viendo proyecciones de inflación entre el 6 y el 7%. ¿Cómo te posicionarías tú y cuál sería un poco esa estrategia para navegar ese entorno de mayor inflación, particularmente en instrumentos de deuda privada y de deuda pública en Colombia? Bueno, hace unos días estábamos hablando con un compañero que maneja el tema de renta fija y estábamos discutiendo como en dónde teníamos esa expectativa de que cerrara inflación a fin de año y revisando un poco las opiniones de las casas. Y digamos que es una posición relativamente positiva, analizando, digamos, distintas opiniones. Hablan de cómo en Colombia alrededor de 2.4 millones de personas son las que tienen su salario directamente afectado por la subida del salario mínimo, el tema de qué servicios y qué productos están indexados al aumento del salario mínimo. Y dentro de estos modelos, digamos que sí, la expectativa está como entre un 6-7%, algunos un poco más negativos, llegando por encima del 7, casi al 8. No hay nadie que esté en este momento por debajo del 6 así con seguridad. Y viendo un poco el resultado de este año, 5.1, un poco por debajo del año anterior, y las expectativas para este año es una inflación más alta. Eso sí, es lo esperable. Estamos viendo un consumo que viene creciendo, un aumento muy considerable del salario mínimo. O sea, creo que no lo vemos desde hace 20 años más o menos. O sea, es muy complejo introducir una variable con tanto impacto en una situación como la colombiana. Pero, por ejemplo, para renta fija, lo que sí estamos viendo es que se generó cierta volatilidad cuando sale la noticia. Vimos el mercado con ciertos retrocesos en renta fija importantes y en deuda privada. Ya con cierta recuperación para esta semana, unos movimientos bastante positivos para la curva. Creemos que aún hay un margen, ¿sí?, de inversión en renta fija, pero que de pronto algunos, como los tasa fija, pueden no verse tan beneficiados en el corto plazo como los VR, como ya lo mencionaste. Digamos, una inflación más creciente en el corto plazo puede beneficiar mucho más a estos segmentos. Mientras que en deuda privada también hay algunas opciones bastante interesantes, sobre todo en aquellos activos que presentan un poco más de riesgo y que le permiten, digamos, al inversionista tener un poco más de margen, un spread mucho más interesante y que, digamos, en esta situación se puede conseguir un posicionamiento mucho más económico del que estábamos viendo hace un par de meses. Sí, yo creo que para hacer el wrap up un poco y digamos un mensaje muy claro es, este año vamos a tener que navegar un entorno inflacionario. ¿Cómo navegar un entorno inflacionario? Obviamente los títulos indexados a la inflación te cubren y te ayudan a beneficiarte de esa causación. También si eventualmente hay un entorno de incrementos de tasas, pues los títulos indexados a IBR también te ayudan a beneficiarte de la causación de una mayor tasa. Pero en síntesis un poco un posicionamiento defensivo que se beneficie de las altas tasas, es decir, altas causaciones, pues te va a seguir ayudando a manejar un entorno de alta volatilidad que sin lugar a dudas va a estar presente este año en este tipo de activos. Y ahora ya para cerrar, bueno, ir cerrando porque tenemos varios temas, ya hicimos un preliminar del tipo de cambio, hablamos de que esta semana el tipo de cambio pues abrió por debajo de nuevo de 3.700. Obviamente eso pues implica una volatilidad gigantesca
crezca. Recordemos que cerremos el año más cercanos a 3.900 que a este 3.700 que estamos viendo. Entonces estamos viendo en semanas de volatilidades de 200 pesos. Evidentemente hablábamos un poquito que esto está relacionado también con noticias externas, pero también pues tenemos un balance donde la apreciación del tipo de cambio en Colombia fue una de las mayores de América Latina. El tipo de cambio en Colombia efectivamente le ganó en apreciación tanto al peso mexicano como al real de Brasil en el 2025 y un poco pues estuvo asociado no solamente a la pérdida de valor del dólar, sino pues básicamente a un flujo de remesas sin precedentes, pues a una llegada de exportaciones pues por todo tipo de commodities también que aumentó la oferta de valores de la oferta de dólares, también pues todo el tema de la intervención de crédito público y la monetización del gobierno también incidió de forma contundente. Entonces, todo esto, pues finalmente fue como una convergencia de factores que, digamos, impulsó de forma contundente el tipo de cambio. La gran pregunta es en un entorno electoral que vamos a vivir este año, pues que claramente le va a incorporar mucha volatilidad al tipo de cambio y teniendo en cuenta que nuestro tipo de cambio fue el que más se valorizó. ¿Cómo estás viendo tú ese tema cambiario? Pues hablemos de corto plazo y tal vez del cierre del 2026. Listo. Así durante, digamos, esta primera mitad del año, la expectativa que estamos manteniendo es que haya una volatilidad importante, que haya unas subidas importantes de dólar. Cuando uno analiza históricamente el comportamiento de la tasa de cambio en los países de América Latina, siempre se sube. O sea, es algo que no cambia históricamente. ¿Por qué? Porque genera incertidumbre saber qué rumbo va a terminar tomando la dirección de cada uno de los países y Colombia no ha sido la excepción históricamente. Ahora, posterior a esas elecciones, independiente del resultado que se ve, tiende a haber, digamos, cierto relajamiento, bueno, ya esta fue la persona elegida, ahora veamos qué es lo que va a terminar ocurriendo. Entonces empiezan a hacer modelos un poco más sólidos basados en las políticas, en el historial del candidato y en toda esta situación. Entonces, con base en eso, tiende a haber, digamos, esa calma posterior a esa primera mitad del año, con una relajación hacia el final. Ahora, ¿cuánto puede cerrar? Bueno, esa es una pregunta Muy muy difícil. difícil, o sea, porque podríamos estar hablando, digamos, en un modelo, digamos, estándar, podríamos decir alrededor de unos 3.900, sí, cercano a los 4.000, pero alrededor de 3.900, digamos, estable, no un pico como lo que solemos ver de que a veces se nos sube a 3.800 algo y luego baja a 3.600, sino una estabilización hacia los 3.900 pesos. Podría ser más dependiendo, digamos, de un escenario donde haya algún factor externo, pero digamos, en un escenario normal, esa es la expectativa. Sí, un poco lo que pues hemos navegado este año es cuando son niveles de por debajo de 3.700 pues claramente nos han dado niveles de entrada muy favorables para los portafolios. Cuando vuelve a acercarse a niveles de 4.000, pues nos dan niveles de salida, digamos, de rotación de posiciones en moneda extranjera. Pero lo importante es tener en el radar que durante el 2026, con la alta volatilidad de la gran mayoría de los activos, esa diversificación en moneda hace todo sentido. Entonces, tener algo de moneda extranjera, tanto dólares como euros, pues finalmente es una estrategia que nos ayuda pues a diversificar, a generar valor en nuestros portafolios y por supuesto a navegar momentos de mayor volatilidad. Y ya para ir cerrando, Esteban, bueno, entonces esta semana empezamos con todas qué datos importantes hay que tener en el radar para esta semana, para que nuestros oyentes pues estén monitoreando, para que estén enterados un poco de lo que puede marcar ese comportamiento de los mercados. Bueno, esta semana tenemos un dato importante que es inflación en Estados Unidos. O sea, hay que ver cómo les está en Estados Unidos para ver qué política va a tomar la Reserva Federal y ver qué tanto va a terminar impactando esta presión por parte del presidente hacia los miembros de la Junta Directiva. Por parte de Colombia, bueno, ya tuvimos los resultados de inflación la semana pasada. Esta es una semana, digamos, un poco más tranquila para Colombia. Tenemos datos de consumo, pero nada así con demasiado impacto en este momento para la economía. En Europa tenemos sí resultados de productividad para Alemania, que es, digamos, uno de los países como uno de sus cores es automotriz. Es un sector que viene muy golpeado, hay que ver qué tal le está yendo para, sobre todo, analizar esta posición en Europa. Y esos son los datos que tenemos para esta Sí. semana. Y mirar un poco cómo termina evolucionando la novela
de la Fed y la presión que está haciendo Donald Trump para poder, digamos, que tener más incidencia. Acuérdense que el presidente de la Fed se elige en Estados Unidos, pues básicamente el presidente lo nomina y el Congreso lo aprueba. Y lo que está pasando ahorita es que como Trump, digamos que el gobierno de Trump está tratando, digamos, de generar ruido dentro de la Fed como en cierta forma, como una forma, pues, una forma indirecta de decir, aquí mando yo, pues algunos senadores están diciendo, ojo, si sigue así, pues no le vamos a votar a favor de su nominado para la Fed. Entonces, esa novela va a ser absolutamente clave para ver cómo evoluciona, porque acuérdense que la institucionalidad de la Reserva Federal es clave y eso va a marcar el comportamiento del dólar y en términos generales de las monedas emergentes. Y por último, pues ya para terminar, pues no sé si nos quieras hablar o de un chismecito corporativo o tal vez de algún dato curioso para cerrar. Bueno, voy a así rápidamente en lo corporativo. NVIDIA anunció, de hecho, que se va a meter en la producción de vehículos autónomos, ¿sí? Ya hablaron un poco de los modelos de inteligencia artificial que quieren implementar y digamos que distinto a los que ya hay, que son modelos donde se hace un entrenamiento previo y luego este se instala en el vehículo. Lo que NVIDIA planea es que cada vehículo tenga su capacidad de procesamiento individual y pueda, digamos, entrenar y administrar su propio modelo de forma local, evitando temas de redes y todo eso. Esto, digamos que por un lado, aunque suena bien, genera ciertas, digamos, preguntas en materia de seguridad, porque ya hemos visto que la Unión Europea suele ser muy estricta respecto a este tema y, por ejemplo, a Tesla no le han permitido la implementación de estos temas autónomos dentro de la Unión Europea. Entonces, hay que ver hasta qué punto esto puede materializarse y, digamos, de la mano con quién, porque Nvidia ha venido haciendo muchas adquisiciones de compañías, digamos, más pequeñas que tienen productos diversificados en toda la industria, pero que van, digamos, enfocados al tema de inteligencia artificial. Y, por último, como dato curioso, en la isla de Yar hace un tiempo se usaban como unas piedras gigantes como forma de moneda, como digamos método de cambio. Y es algo bastante interesante porque una vez se les perdió una en el mar y aún así decían, no, la moneda está ahí, entonces yo te pago con la moneda que se quedó allá en el fondo del mar. Y ya, eso es como todo lo que tenemos para esta Bueno, semana. no, interesante. Empezamos el 2026 con toda, con mucho optimismo, con un mensaje claro de pues navegar la volatilidad mediante diversificación, también aprovechar esas oportunidades tácticas y bueno, pues como siempre tomando decisiones informadas. Y si quieren saber más de estos temas, pues no olviden seguirnos en nuestro Expreso Financiero.